No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti, oh Dios, solo a ti sea, Señor, la alabanza. Solo a ti, Señor, sea la adoración, oh Dios. Solo a ti, Señor, oh Padre, nuestras rodillas se doblan, Señor, oh Padre. Solo a ti nuestros labios, Señor, oh Padre, dicen, Señor, oh Padre, las cosas más hermosas, porque a ti te pertenece la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias porque en esta tarde, Señor, podemos reunirnos, Señor, para cantar salmos, porque esa es verdaderamente nuestra gloria como pueblo tuyo, Señor. Reconocer tu grandeza y tu poder, Señor, oh Padre, en cada momento, en cada área de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor, oh Padre, en medio de nuestros hijos, Señor. Gracias porque hoy la congregación de los santos ha sido convocada, Señor, oh Padre. Invocamos tu nombre para que en cada tiempo, Señor, de oración que vamos a levantar, en cada alabanza que vamos a entonar, Padre, en cada, Señor, oh Padre, lectura bíblica que vamos a tener, en la meditación de las Escrituras que vamos a poder tener, oh Padre, en la memorización de tu palabra, Señor, en cada momento, Señor, oh Padre, toda la alabanza sean al Rey, oh Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brinda de poder, Señor, oh Padre, cantarte, Señor. Gracias por la oportunidad de tener nuestra casa abierta, porque nuestra casa es tu casa, porque tu casa es nuestra casa, Señor, oh Padre. Todo es tuyo y a ti te pertenece, Señor. Gracias por los hermanos que fielmente se conectan a través de la televisión para ver el culto, para participar desde sus casas, Señor, de esta reunión, Padre. Por aquellos que vienen de sus trabajos y salen, Señor, oh Padre, a congregarse, Señor. Que tú te muevas con libertad y que seas hablando a nuestras vidas en cada momento. Toda la gloria sean al Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga mucho. Damos gracias al Señor. Y antes de entrar en los bloques de oración que vamos a tener, me gustaría que pudiéramos tomar asiento, porque vamos a decir todos los motivos de oración por los que vamos a orar y por qué vamos a orar por eso, para que cuando estemos orando, pues ya cada uno sepa el motivo por el cual vamos a presentar en las manos del Señor. Orar por este viaje a misiones que van a hacer los pastores Josué Pirisca y Samuel López. Hoy nos han dado una ofrenda de ropa, de material escolar para México, para Tequirichi, y también el día domingo también pudimos entregarle más material escolar, incluso una ofrenda económica que dieron para este viaje misionero, y damos gracias al Señor por eso. A finales de este mes de abril va a ser el viaje para que lo tengamos en oración. Damos gracias al Señor porque ya Erika la visteis el domingo, que la mujer ya con su botín ortopédico estuvo con nosotros. Damos gracias al Señor por la pastora María, que va evolucionando, y también a Zenet, que gracias al Señor, aunque está todavía con dolor en el hombro, pero gracias al Señor ya va evolucionando bien. Hoy teníamos la inspección de la Cruz Roja y a las 9:15 de la mañana estábamos aquí esperando que fueran las 9:30 para recibir la visita, pero la visita no ha llegado. No ha habido inspección
Por lo tanto, damos gracias al Señor. Ha ido también la inspección, que no ha hecho falta ni siquiera que pasaran. Así que damos gracias al Señor porque Dios sigue teniendo el control de todo. Nos han pedido disculpas porque han dicho que se han confundido, se han equivocado. El hermano Héctor llamó por teléfono diciendo, oye, ¿dónde estáis? Que estamos nosotros aquí, ¿dónde estáis ustedes? Y parece que se han confundido en la Cruz Roja, pero no hay ningún problema por eso, porque nosotros no vivimos en los tiempos de este mundo, sino vivimos en los tiempos de Dios. Y sabemos que cuando las cosas no son, Dios sabe el porqué. A lo mejor la persona que iba a venir no era la persona idónea que Dios quería que viniera a nuestra reunión y por eso el Señor no ha querido que esté. Hemos dado gracias, hemos orado antes de que viniera y cuando nos han dicho que no iban a venir, hemos vuelto a orar, hemos dado gracias al Señor y no hemos ido a seguir con nuestros quehaceres en el día de hoy. Por lo tanto, damos gracias por eso. Seguimos orando por la vigilia que vamos a hacer el día 2 de mayo. Ya la tenemos preparada, ya tenemos todas las cosas que vamos a hacer durante esas horas de oración. Recuerda que la iglesia está abierta a partir de las 7 de la mañana, el día 2 de mayo, y concluirá justamente a las 12 menos 5 para dar comienzo a nuestro culto de oración y alabanza. Por lo tanto, vamos a tener ahí como unas 8 o 9 horas de manera interrumpida de oración, de alabanza, de búsqueda de la presencia del Señor, para sanar nuestros corazones, para confesar nuestros pecados y para buscar el rostro del Señor. Por lo tanto, os animamos a que participéis como iglesia del Señor. También nuestra hermana Natalie nos ha pedido oración porque su madre y su hermano están ingresados en Venezuela. Están bastante delicados de salud. Sabéis que han sido contagiados con el COVID. Me decía incluso Héctor esta mañana que sus padres en Ecuador también han sido contagiados y está sobre todo Olga, que es la mamá. Olga ve muchos cultos nuestros por internet, aunque nunca ha venido a España, conoce la iglesia como si fuera uno de nosotros. Entonces vamos a orar por ella porque ella es parte de la iglesia de Cristo. Y vamos a orar por ella, por el papá de Héctor, que están con COVID, y también por Paola, que está con un fuerte dolor lumbar en la espalda, para que Dios derrame sanidad. También deciros que la pastora Dinelli llegó el día domingo a las 6 de la tarde, la recibieron en la iglesia con un ramo de flores y le pusieron en la habitación globos y una tarta. Digo, gloria a Dios, qué buen recibimiento. Damos gracias al Señor porque han llegado bien y me ha pedido la pastora Dinelli, que como está sola, que si el jueves podía comer con ella. Le he dicho que sí, que no hay ningún problema. Necesita consejería sobre algunos asuntos ministeriales del pastorado en Alcorcón y el día jueves pues he quedado, cuando salga de trabajar, a las 3 iré para Alcorcón para comer con ella, hablar acerca de estos asuntos y me voy a quedar con ella y con los hermanos en el culto de oración de Alcorcón. Por lo tanto, el jueves mi esposa estará aquí con vosotros, Ruth también, Ismael vendrá cuando termine su entrenamiento, pero yo no voy a estar, yo voy a estar apoyando la iglesia en Alcorcón en el culto de oración. Entonces, para que estéis orando también por ellos. Nuestra hermana Keila y su hija Victoria hoy no están con nosotros porque están las pobres delicadas de salud, al igual que Ana, la mamá de Leandro, que hoy no podía estar con nosotros, para que la tengamos presentes en nuestras oraciones. Por lo tanto, vamos a orar en estos 3 bloques de oración que tenemos y hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, porque no podemos esperar siempre que salgan las cosas de la misma manera. ¿Hay alguien aquí que le salga siempre la comida con el mismo punto de sal? No, ¿verdad? Es complicado y eso lo saben las cocineras, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a orar y vamos a orar todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner por pareja, es decir, entre yo y mi pareja tenemos que tener una silla de distancia, porque vamos a estar orando, pero guardando la distancia como hacemos habitualmente. Pero vamos a orar, se nos van a poner los motivos en la pantalla y cada pareja va a estar orando por esos 5 motivos. Por lo tanto, de esa manera, todos los que estamos hoy presentes vamos a orar por cada uno de los motivos que van a aparecer en pantalla. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a elegir 3 parejas distintas. En el bloque 1, yo me junto, por ejemplo, con mi esposa. En el bloque 2, me junto con Marta Plúas. Y en el bloque 3, me junto con Rejane. Y cada vez que aparezca el bloque, entre la persona con la que me junto, nos tenemos que distribuir los motivos de oración. Y de esa manera vamos a orar por pareja y todos los que estamos presentes vamos a estar orando. Primero ora uno, luego ora otro y presenta esos motivos en las manos del Señor. ¿Quién me haya entendido que diga amén? ¿Alguien que no me haya entendido? Misericordia. Muy bien, Patricia, ¿cómo te acuerdas? Muy bien. Muy bien, gloria al Señor. Pues entonces, si os parece bien, vamos a ponernos en pie y vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 19. Vamos a hablar, seguimos leyendo Apocalipsis los días martes para recordar cómo el apóstol Juan recibió de Dios la revelación de las cosas finales.
de los acontecimientos finales. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Hoy vamos a hablar del séptimo ángel que tocó la trompeta. La traducción bíblica de trompeta no es como nosotros la entendemos la trompeta musical, sino aquí la traducción bíblica trompeta se entendería como cuerno de carnero, que también he entendido en hebreo como la palabra de shofar, que es el cuerno de carnero que se tocaba para convocar al pueblo. Pero no hay ningún problema porque lo que queremos entender no es si era una trompeta o un cuerno de carnero. Lo que queremos saber es que hay un sonido indiscutible que acontecerá en los tiempos finales y que la Iglesia tiene que estar atentos a escuchar ese sonido y sobre todo en estos tiempos seguir escuchando siempre la voz de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hay una película que se llama En busca del arca perdida. El pueblo de Dios no busca el arca perdida. El pueblo de Dios sabe que el arca está en el cielo. Lo acabamos de leer. Porque Juan, cuando se abrieron los cielos, vio dónde estaba el arca. El arca es la presencia de Dios, que desciende hoy y que puede estar con cada uno de nosotros en nuestro corazón. Vamos a alabar a Dios con esta primera alabanza y después, como hemos dicho, buscamos a una persona. Mi consejo es que ores con personas que habitualmente no oras nunca. Yo con mi esposa no voy a orar porque oro todos los días. Voy a orar con alguien con el que habitualmente no oro, para poder buscar delante del Señor estos motivos de oración en estos 3 bloques. Vamos entonces a orar y alabar el nombre del Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Damos gracias a Dios porque hemos tenido la inspiración en la cruz. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y tu amor permanece para siempre. Vamos a orar por el hermano Héctor también. Le damos por nuestro hermano Héctor, ¿no? Aleluya, damos gracias a Dios. Vamos a orar también por nuestro hermano Héctor, que su padre está enfermo, Señor amado. Sabemos, Padre querido, que la última palabra la das tú, Señor. Sabemos que ni aun la hoja de un árbol se mueve si no es por tu bendita y santa voluntad, Jesús amado. Ya usted la enfermedad se la llevó en la cruz del Calvario cuando usted murió, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y sabemos que usted tiene el control, Señor amado. Gracias, Padre amado, porque declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por su esposa también, que le duele la espalda. Su esposa se llama Paola, Señor amado. También, Señor amado, pon tu mano sanadora en el nombre de Jesús de Nazaret. También por la salud de nuestra hermana Hilda. Aleluya, gloria a Dios. También oramos por nuestra hermana, Señor. Proclamamos sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú lo hiciste, Jesús. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre lindo, porque tú eres bueno, Santo Señor. Gracias, Padre lindo, por la vida de Patricia Trujillo, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de ella, Señor, de Maritza Rodríguez, Señor. Oh Padre Santo, te pido que tengas misericordia y compasión también, Señor, de su primo Rafael Ortega. Padre, mira el COVID, Señor, que está ahí, Señor, ten misericordia, ten favor, ten cuidado, papito lindo. Sabemos, Señor, que tú tienes la vida de estas personas en tus manos, Señor. Clamamos en esta tarde, Señor, para que tu presencia les visite, Señor, para que en todo tiempo, Señor, Padre, tú obres. Sabemos que tu obra es perfecta y real y tú tienes el control, Señor. Gracias, Padre, gracias porque lo que tú permites, Señor, Padre Santo, siempre pasa con un propósito. Dios Santo, Señor, clamamos por tu salud, por tu cuidado y tu favor, Señor, en medio de esta familia, Rey. Gracias, Señor, gracias, Padre lindo, porque no hay ninguna situación que nos separe de ti, mi Rey. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, y oramos, Padre bueno. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Amén, Señor amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor amado, por este momento, Señor, que nos permites estar en tu presencia, Padre bueno. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Padre mío, Padre eterno. En esta hora, Señor, queremos ponerte en tu presencia, Dios mío, a los enfermos de nuestra congregación, Padre mío, Señor, que seas tú añadiendo, Señor, la sanidad a sus vidas, mi Dios amado. Por favor, te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos, Padre mío. Compadécete de estas almas, mi Dios amado, Señor, que son Cecilia, Padre mío, Jorge, Padre Patricio, Julieta, Jorge, Pastora Rocío, Dios mío, Doris, Zulma, Daisy, Zeus, Angélica, Joseph, Pastora María, Señor, Erika, Natalie, Lady, Fernanda, Patricia, Trujillo, Esenet, Cintia, Dios mío, Padre, te rogamos, Señor, te ponemos en tus manos la vida de estas personas, Padre mío, que sea tú tomando el control, Padre mío, de sus vidas, Padre, por favor, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú eres el médico de médicos, Padre mío. Por favor, por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Te rogamos, Padre mío, que tomes el control de sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que está la confianza que tenemos. Amén, Señor. Ya está. Al segundo. También te pedimos, Señor amado, por las embarazadas, Padre bueno, que son Fabiola, Yadira, Señor. Te rogamos, Señor amado, que seas tú el que tome el control, Señor, de sus embarazos, Padre mío. Que esos bebés nazcan fuertes y sanos, Padre mío, Señor. Toma el control, Padre mío, Señor, te lo rogamos, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendito Dios. Amén. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por las embarazadas, Señor amado, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por la sanidad de Alexandra y sus hermanos.
por su hermano Eric Emanuel. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque usted es el único, Dios mío, Señor amado, que les ha dado sanidad, Dios mío, Señor. Derrama tu sangre preciosa, Dios mío, cúbrelos con tu sangre, Señor amado. Sabemos que para usted no hay nada imposible, Señor. Señor amado, guíe sus pasos siempre, Señor, en sus caminos, Dios mío, te lo pedimos, Padre, que tengas misericordia en su vida, Dios mío, Señor. Cúbrelos siempre, Señor, con tu mano preciosa, Dios mío, Señor amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solamente sí. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, adorándote y bendiciéndote en esta hora, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias porque tus ojos están abiertos sobre este lugar y tus oídos atentos, Señor, a cada una de nuestras peticiones, Señor, aquí al clamor de tu pueblo, Señor, que te pedimos unos por otros, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están pasando cualquier situación de enfermedad, Señor, oh Dios mío, como en la vida de nuestra hermana, de la tía de nuestra hermana Rosana, que está, Señor, en estado muy grave, Señor, te rogamos, Señor, para que seas tú trayendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Oh sangre de Cristo, cúbrele, protégele, límpiale, Señor. Padre, también por la sanidad, Señor, de la madre, Señor, y de su hermano, de Natalie, Señor, que también, Señor, están ahí con ese maldito virus. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te declaramos sanidad, Señor, en todas las áreas, Señor, en su cuerpo, Señor, sus pulmones limpios, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, Dios Todopoderoso, que tú estás ahí con ellos, Señor, y que tú haces un milagro, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Seguimos delante de ti, Señor. Damos gracias, Señor, por la sanidad en la garganta de Sonia, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Gracias porque sabemos que tú escuchas la oración del justo, Señor. Y la oración del justo puede mucho, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sanado a la hermana Sonia, Señor. Así a ella, a muchos más, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque escuchas la oración del justo, Señor. Gracias también, Señor. Te pedimos por la vigilia, Señor, que tendremos el 2 de mayo, Señor. De 7 a 12, Señor. Gracias, Padre Celestial. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Mira, Padre, desde ya oramos por esa vigilia.
para que tú, Espíritu Santo, te muevas con poder y gloria, Señor, y todos los que vengamos, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Señor, restaurar, Señor, todas nuestras debilidades, Señor, que en ti somos más que vencedores, que tú puedas levantar barreras, Señor, que tú puedas levantarnos, Señor, con fuerza y con poder y gran gloria en estos tiempos difíciles, Señor, que estamos pasando, Señor. Pero contigo somos más que vencedores, Señor. Tu palabra se cumple, Señor, al pie de la letra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres santo, Señor. 3 veces santo eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres bueno. Padre bueno y santo, venimos delante de su presencia. Gracias le damos por un día más de vida, por su amor, su misericordia que es infinita, Padre. Muchas gracias, Padre, porque estamos aquí delante de su presencia, clamando, orando, rogando, Padre, que tengas misericordia, piedad y compasión, que sea usted escuchando cada oración, Padre. Hágase su voluntad, Rey de la Gloria. Ponemos en sus manos, Padre, estas peticiones para que sea usted obrando, Señor mío, por los mayores, Señor Jesucristo, por Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys, López, Insolina, Maricruz, Estella, Nunciata, Pastor Emérito, Joaquín Yebra, Marisol Irene, Yolanda, Silvia, Ana, María, Mariano. Padre, en tus manos encomendamos a los mayores, que sea usted renovando su fuerza, cuidándolos y protegiendo, guardando su salida y su entrada, que tu presencia vaya con ellos, Padre, llénalos de tu unción, de tu gracia, de tu poder, Padre, y no permitas, Padre, que caigan, Padre, en enfermedad, líbralos de todo mal, guárdalos en el hueco de tu mano y protégelos como a la niña de tus ojos, Rey de la Gloria. Dale sabiduría y inteligencia para estar a la brecha como atalayas, Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Las elecciones a la comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo, Padre, en tu mano se lo ponemos, Padre, esas elecciones, Padre, usted ya sabe cuál es la persona, Padre, que quedará, pero te pedimos misericordia, Padre, que cada persona que vaya a las votaciones pueda tomar una decisión adecuada, Rey de la Gloria. Pon una persona indicada, Padre, pon un corazón de carne y no de piedra, Señor mío, que se preocupen por el prójimo, Rey de la Gloria. Toma el control y dirección, Espíritu Santo, Padre, en tus manos te lo encomendamos todo, Rey de la Gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Por el ministerio en las cárceles y en los hospitales, Padre bueno y santo, venimos delante de su presencia una vez más por ese ministerio de la capellanía en las cárceles, donde van cada pastor, Padre, cada capellán en las cárceles, Padre, cúbrelos con la sangre de Jesucristo, Rey de la Gloria. Envía ángeles de la guardia de Dios de alto rango con espada desenvainada para cuidar y protegerlos, Señor Jesucristo, y que el reino de los cielos pueda ser extendido ahí adentro, y que esas personas que están pagando un precio por la causa del pecado, pero usted pagó el mayor precio de todo, Rey de la Gloria. Usted es el que ha perdonado, usted es el que ha libertado y ha salvado, Padre, que puedan ser de testimonio y puedan tener un encuentro y compromiso con usted, Padre, y que el reino de los cielos pueda ser extendido en las cárceles y en los hospitales para la gloria y honra suya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que perdona? Cristo el que perdona. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene otra vez. Anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Anuncia
anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que ama? Cristo es el que ama. ¿Quién es el que te cuida? Cristo el que te cuida. ¿Quién es el que bautiza? Cristo el que bautiza. ¿Y quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene otra vez. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos para anunciar por la mañana, por la noche, su fidelidad siempre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos orado de una manera diferente, de una manera en la que creo que todos hemos orado. Porque cuando uno ora, los otros decimos amén, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero de esta manera hemos orado todos. Y el micrófono lo ha puesto el hermano Joselito a aquellos que, lo que el Señor le ha ido dirigiendo a él. Ha ido poniendo a las personas sin tener que nombrarlas para que aquellos que están en casa puedan también seguir nuestro tiempo de oración. Gloria a Dios. Como la comida siempre sale de manera diferente, pues también los cultos debemos de esperar que acontezcan las cosas de manera diferente por la gloria y misericordia del Señor. Bueno, vamos ahora a estudiar. Siempre aprendemos los martes, tenemos unos minutos para estudiar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Desde hace muchos meses estamos aprendiendo los Primera de Juan. Nos aprendimos el capítulo 1 completo, nos aprendimos el capítulo 2, nos aprendimos el capítulo 3. Y ya vamos por el 4 y es el versículo 15 el que hoy nos toca memorizar. Porque todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Sencillo, como dirían en el argot futbolístico a Raquel que le gusta el fútbol, cortita y al pie, para no correr mucho. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Algunos pueden decir, este versículo es muy evidente. No lo creamos, porque esta evidencia es muchas veces una piedra de tropiezo para muchas sectas religiosas, porque no pueden ver a Jesús como Dios, porque no ven a Cristo como Dios hecho hombre. Lo ven como un profeta, lo ven como un ángel, o alguien superior a un ángel, lo ven algunos incluso como un revolucionario político o como una inspiración, pero no lo ven como Dios. Sin embargo, dice este versículo, que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, es interesante, Dios permanece en él. Y lo mejor, y él permanece en Dios. No todo el mundo tiene claro que Jesús es Dios. Hay gente incluso en los cristianos que le cuesta trabajo asimilar que Jesús es Dios. Algunos dicen, ¿y cómo Dios va a tener hijos? Claro, no te tiene a ti por hijo, ¿cómo no va a tener a Jesús? Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que saber que nuestra fe se cimenta, se fortalece y se edifica en la piedra angular. Y la piedra angular parte de que lo que han desechado los hombres ha venido a ser la cabeza de ángulo de nuestra vida, y es Jesús. Pero no un Jesús solamente hombre, sino un Jesús Hijo de Dios. No sé si lo estamos teniendo claro. Así que cuando memoricemos este versículo, que podemos ver como algo evidente, examinemos que hay muchas otras religiones que nunca van a ver a Jesús como Dios. Algunos me dicen, ¿y usted cómo puede explicar la Trinidad? Porque es un misterio y es una gran dificultad que un Dios pueda ser tres y además que sea uno y además que sean tres personas distintas. Es complicado de explicarlo, ¿verdad? Pero nosotros siempre utilizamos diferentes ilustraciones que la misma naturaleza nos declara de Dios. ¿Qué parte del árbol no es árbol? ¿Las raíces, el tronco o la copa? Todo es árbol. Pero sin embargo vemos solamente las raíces y no tiene nada que ver con el tronco. Pero vemos la copa
y no tiene nada que ver la copa con el tronco. Fuimos un día al Iruela, ¿no? Que está allí perdido en el último pueblo de Madrid. Y vimos un árbol, cuando íbamos caminando, que se le veían las raíces y eran más grandes las raíces que el propio árbol. Es interesante, cuanto más grande es un árbol y más frondoso y más espectacular a nuestros ojos es el árbol, ese árbol tiene las raíces todavía más profundas y más grandes de lo que el tronco y la copa nos pueden revelar. ¿Sabes qué? La vida cristiana es exactamente igual que el árbol. Para que tú puedas ser grande y frondoso, necesitas tener raíces profundas en la palabra de Dios. Y esas raíces profundas parten por confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No os acordáis las discusiones que tenían los discípulos que no sabían quién era Jesús? Si Elías, si Juan el Bautista resucitado, ¿verdad? Si un profeta, si el que había de venir. El propio Juan el Bautista mandó a 2 discípulos suyos, después de haberlo bautizado, diciendo, preguntarle si él es el que ha de venir. Hasta el propio Juan el Bautista, sabiendo la evidencia, todavía le costaba asimilar si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que él mismo lo había declarado, era él. Y Jesús contestó de una manera muy clara: decidle a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. La mayor evidencia de que Jesús es Dios es que hoy en el siglo XXI Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida, milagros sobrenaturales. Cuando hablamos del agua, otro elemento de la naturaleza creado por Dios, podemos darnos cuenta que el agua tiene 3 estados totalmente distintos y en ningún momento de esos 3 estados el agua deja de ser agua. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Porque el agua en su estado natural es líquido, pero también en su estado más duro es congelado, es decir, por lo tanto es un estado sólido. Y cuando lo metemos ese agua en una olla y la ponemos a hervir, se convierte en un estado gaseoso. Tú le preguntas a cualquier científico en qué momento deja de ser el agua y te dice en ninguno. Sin embargo, son 3 estados totalmente distintos: líquido, sólido y gaseoso. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que con un árbol podemos ver a Dios, que con el agua podemos ver a Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. ¿Y en qué momento deja de ser Dios? La respuesta es sencilla: en ninguno. Dios es Dios. Dios es Dios. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece y Él. Ahora dale la vuelta. Y si pensáramos nosotros por un momento que Jesús no es Dios, Dios no permanece en ti. Ahí está la gran diferencia entre las religiones y la vida cristiana. Que en Cristo Dios permanece en nosotros. Sin Cristo, lo único que nos queda es un compendio de normas religiosas, con el mismo vocabulario, con la misma vestimenta, con la misma manera de pensar, pero sin Dios. Nos pasa como a José y María, que cuando fueron de vuelta a su casa, llevaban todo de vuelta, menos lo más importante, a Jesús, que se lo habían perdido en el templo con 8 añitos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a leer ahora todos juntos a memorizar este versículo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué importante es esto. ¿Todos juntos otra vez? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Pues venga, ahora las hermanas solamente, que las veo con las mascarillas, no soy capaz de reconocer la voz femenina. Vamos entonces. Todo. Vamos a ver ahora a esos varones, a ver. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo. Acuérdate del 15 porque es mi edad. En cada pierna. Muy bien. Muy bien, pues ya tenemos entonces el versículo. La semana que viene hablaremos y seguiremos memorizando el versículo 16 de Primera de Juan. Ahora vamos a Corintios. Vamos a Corintios porque la semana pasada, ¿os acordáis que hablamos de un tema? ¿Cuál fue el tema que hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos? Del divorcio.
Hubo una hermana que me dijo, pastor, me he quedado con preguntas. Digo, no te preocupes que el martes antes de avanzar soltamos la pregunta. Joselito, ¿tienes por ahí el micrófono? Es que la hermana Sara el martes me dijo, me he quedado con una inquietud. Digo, no te preocupes que no se nos olvida. Que el martes cuando empecemos el estudio, antes de continuar avanzando en la primera carta de Corintios, vamos a solventar la duda para que todos podamos aprender, los que estamos en casa y también los que estamos aquí presentes. ¿Qué te parece? Oramos al Señor, lanzas la pregunta y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo donde vamos ahora a, Señor, escudriñar las Escrituras, Señor. Necesitamos de la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú, de la misma manera que hablaste al apóstol Pablo, para escribirle a los Corintios de una manera muy rigurosa, Señor, puedas hoy a nosotros, Señor, revelarnos, Señor, tu propósito para que nosotros no caigamos en los mismos pecados que tu iglesia en Corinto cayó como consecuencia de su carnalidad, Señor. Padre, no somos perfectos, pero queremos ser gente santa, Señor, temerosa de ti, buscando tu rostro y cumpliendo con tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Sara, por favor, lanza la pregunta que tenías del martes pasado. Bueno, pastor, mi pregunta es, lo que pasa es que en mi país Sí. se casó una pareja, ¿no? Ellos no conocían a Dios ninguno de los dos. Ninguno. Él era soltero, pero ella era casada. Mm. Y pasó el tiempo, ellos se hicieron cristianos, se hicieron pastores. Ahora mi pregunta es, ellos ya descubrieron, ellos espiritualmente eran ciegos antes porque no conocían a Dios, ¿no? Ya, pero cuando conocieron a Dios ellos, mi pregunta es, ¿ellos pueden continuar con el matrimonio? No se puede juzgar a una persona cuando no conoce la ley. Tú has dicho algo muy importante. Estas personas no tenían a Cristo cuando ellos se casaron. Al no tener a Cristo cuando ellos se casaron, ella era la soltera. Él era soltero y ella era casada. Era divorciada. Ella era divorciada. Ellos se casaron, luego les predicaron el Evangelio, se convirtieron y hoy día sirven al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién soy yo para juzgar a un matrimonio que no conocía la palabra de Dios y que hoy día sirve al Señor y son de ejemplo? Y son un matrimonio estable y consolidado en el Señor. Bendito sea su nombre. Pablo, recordemos que cuando le habla acerca del divorcio a Corinto, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los conversos. Y Pablo dice, sois peores que los inconversos, porque hacéis cosas que ni siquiera los que están en el mundo hacen. Amén, y por eso estaba reprendiendo muy duramente sobre las actitudes que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Amén, pastor. Bien, entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que las personas no conocen a Cristo y evidentemente si no conocen a Cristo pasan tantas cosas en la vida, ¿verdad? Pero una vez conocido a Cristo, es como, te pongo un ejemplo. Vale. Una persona, me acuerdo de Raúl, ¿os acordáis de Raúl, el chico catalán? ¿Os acordáis? Él tenía un problema cuando se iba a bautizar. Tenía la esvástica es el símbolo nazi tatuado aquí en el pecho. Me decía, pastor, me voy a bautizar en el río y cuando me vaya a bautizar es que me van a ver todo el mundo y la esvástica no era así. Era un medallón de merluza, es decir que... Y le digo, pero Raúl, ¿eso cuándo te pasó a ti? Hombre, cuando era nazi y le pegaba a la gente y hacía todo lo que hacía. Le digo, pero tú ahora ¿de quién eres? Yo ahora soy de Cristo. Entonces le digo, eso simplemente te recuerda tu vida vieja, pero ahora tu vida y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Nadie te puede juzgar por tu pasado, porque ni siquiera el Señor lo hace, porque ha dicho que Él sepultará tus pecados y los echará en lo profundo del mar, en lo cual, para que nunca más de ellos tengas memoria. Por lo tanto, no saques a la memoria aquello que ha sido tu pasado, porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso nos pasa mucho. Ahora, ¿qué ocurre? Imagínate que Raúl es creyente y se ha bautizado. Y ahora coge y se tatúa un medallón con la esvástica o con cualquier otra cosa. Tienen más responsabilidad el Raúl convertido desobedeciendo a Dios que el impío desobedeciendo a Dios. Porque nosotros seremos juzgados por la ley. Los que no tienen la ley no pueden ser juzgados por ellos. Por eso Romanos capítulo 1 habla de que serán juzgados por sus conciencias. Ahí lo tienes. Amén, pastor. Está aclarado. Muy bien. ¿Algo más acerca del martes pasado, acerca del divorcio? ¿Lo tenemos todo claro? Quedó claro entonces que nos podemos divorciar y casar tantas veces como querramos, ¿no? No. El matrimonio no es un contrato laboral. El matrimonio es un pacto. Un pacto, ay, amigo mío, sellado por Cristo. ¿Sí? Y eso no es cuestión de que otro lo incumpla, es cuestión de que tú has comprometido con el Señor. Llega un momento
que las cosas con Dios son serias. Muy bien, pues si lo tenemos claro, vamos a avanzar entonces con Primera de Corintios. Vamos entonces a Primera de Corintios. El versículo clave de la carta a los Corintios lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Para que vayamos avanzando y recordando lo que hemos visto sobre la carta de los Corintios, porque hay otros temas que el apóstol Pablo tiene que tratar como la inmoralidad sexual, y no solamente ya de un divorcio, sino como el incesto y otros temas que son preocupantes dentro de la iglesia de Corinto. Este versículo resume muy bien todo lo que es la carta del apóstol Pablo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que ¿qué? Que profeticéis. ¿Qué significa profetizar? ¿Qué significa? ¿Que nos convirtamos en agoreros del futuro? No. Profetizar es hablar lo que Dios quiere manifestar. ¿No te das cuenta que cada vez que oramos y nos ponemos en este púlpito, en este lugar santo, oramos para que no hable el predicador o la predicadora, sino que hable el Señor? Porque es lugar profético. Aquí no venimos a hablar de Dios, no. Aquí venimos a que Dios hable. Es que son dos cosas muy distintas. Hablar de Dios, hasta los impíos hablan de Dios. Mal, pero hablan de Dios. Pero que Dios hable, amigo mío, la cosa es distinta. Nosotros venimos aquí a que Dios hable, a que Dios pueda manifestar. Y lo que Pablo quería decirle a esta iglesia es, dejaros de hablar tanto de Dios y que Dios hable a través de vosotros. Si Romano era una epístola donde teníamos una doctrina clara acerca de la teología de Dios, la carta de los Corintios no es una doctrina, es una corrección. El mismo apóstol Pablo a una iglesia le da doctrina y a otra le tiene que dar corrección, porque no todas las iglesias necesitan la misma palabra y la misma dirección de Dios. No hay iglesia perfecta. Lo que hay diferentes segmentos de la iglesia de Cristo y en cada momento la iglesia de Cristo necesita una palabra adecuada en su vida. Ahora, siempre hemos dicho que el apóstol Pablo es el escritor de la carta a los Corintios. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la palabra del Señor. Si vas conmigo a 1 Corintios 1:1, ahí te encuentras en el primer versículo, en la presentación, quién escribe la carta, para que nadie tenga duda de que Corinto la escribe el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y fíjate quién está con Pablo. Sóstenes. Este hombre Sóstenes era principal de la sinagoga judía. Incluso lo apedrearon los propios gentiles porque se convirtió a Cristo. Y ahora Sóstenes está junto con el apóstol Pablo para escribir esta carta. Si vas al versículo 13 del mismo capítulo 1, en el versículo 13 del mismo capítulo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está intentando defender que lo importante no es haber sido bautizado por él o por Apolo o por Pedro, sino que el Espíritu Santo sea el que haya bautizado a esas personas y que sea todo encomendado en el nombre de Jesús. En el capítulo 3, versículo 4, volvemos a ver cómo el apóstol Pablo vuelve a reincidir sobre que él ha sido el autor de la carta. No dice, yo he escrito la carta, sino que te das cuenta en la escritura de que él es el que interviene corrigiendo a la iglesia de Corinto. Por cierto, una iglesia que fundó él. ¿Y sabes lo que más me llama la atención? Roma es una iglesia que él no funda. Y sin embargo, la iglesia de Roma reconoce siempre el apostolado de Pablo. La iglesia que él funda, que es Corinto, cuestiona la autoridad y el apostolado del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Yo creo que el ser humano no ha cambiado mucho. Al ser humano cuando le dicen, sí, hermano, maravilloso, todo es perfecto, ¿cuánto quieres al pastor? Pero cuando dice el pastor, no, hermano, eso no está así, estás equivocado, que malo es el pastor. La iglesia de Corinto recibió corrección de parte del apóstol Pablo, ¿y qué hizo la iglesia? Cuestionar el apostolado de Pablo. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí el apóstol Pablo no se calla, deja las cosas claras. Pero si vamos al versículo 5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y el versículo 6 dice, yo planté, ¿te das cuenta cómo escribe la carta? Yo planté, Apolo regó,
Pero ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Y por último, nos vamos ahora al capítulo 4, versículo 15. En el capítulo 4, versículo 15 de 1 de Corintios, encuentras otra vez al autor de la carta. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él fue el que comenzó la obra que hoy había en la iglesia de Corintios. Por eso dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Mira lo que dice el capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 21. Mira lo que dice capítulo 16, versículo 21. Capítulo 16, versículo 21. Yo, Pablo, aquí está claro, ¿verdad? Os escribo esta, ¿qué? Salutación de mi propia mano. Hay veces que en las cartas te encuentras que el apóstol Pablo da la sensación al final de la carta como si en algún momento él no escribiera de su puño o letra la carta. La pregunta es ¿por qué? Esto no está en la Biblia, esto es simplemente una conjetura, pero la digo para que la tengáis en cuenta, no que la tengáis como palabra de Dios. Estoy dejándolo claro, ¿verdad? En la carta a los romanos habla también de Gayo, como que si Gayo estuviera escribiendo la carta, ¿verdad? Aquí se habla de Sóstenes. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo entonces hay veces que escribe de su puño y letra y otras veces no? Hay un texto bíblico que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. El apóstol Pablo está hablando, ¿y por qué escribe con grandes letras? Porque posiblemente Pablo tenía un problema de vista. Y ese problema de vista hacía que escribir se le dificultara mucho. Entonces, ¿qué hacían los colaboradores del apóstol Pablo? Escribían. Pablo era el que dictaba y el colaborador era el que escribía. Por eso encontramos a gente como Sóstenes en Corinto o en Roma a Gayo, o encontramos incluso a otros colaboradores que ayudan al apóstol Pablo. Pero cuando él escribe de su puño y letra, como en este versículo dice, yo, Pablo, dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es como una manera de decir, estoy firmando todo lo que en esta carta está escrito. No sé si me estoy explicando con claridad acerca de esto, ¿sí? Ahora, la ciudad de Corinto, recordando un poco todo lo que hemos visto sobre esto, dijimos que tenía un gran fuerte económico y era como consecuencia del comercio. Había un istmo, Corinto estaba en Grecia y había un istmo es un trozo de tierra alargado que une dos mares, dos lugares de mar. Y los barcos, en vez de tener que atravesar por fuera del continente todo lo que sería mar abierto, trayendo mayor consumo de combustible y mayor tiempo a la hora de llegar de un lugar a otro, en este caso, ese istmo era el lugar por el que los barcos pasaban, que era un lugar de tierra, pero tenían unas tablas con ruedas donde los barcos pasaban y se ahorraban tener que rodear todo el continente. De ahí llegaban a Italia y España, y a través de ese istmo en Corinto también llegaban a Asia Menor, a Fenicia y a Egipto. Lo mismo que pasa con el canal de Panamá, que seguramente semanas atrás habéis visto en las noticias lo que ha pasado en el canal de Panamá, ¿verdad? Que ha habido un submarino, un barco, ¿no? Que se ha hundido y ha producido que los barcos no pudieran atravesar por ahí. En España tenemos esa situación. Corinto, al tener ese istmo, ayudaba a que los barcos pasaran de un lugar a otro, de un continente a otro, sin tener que salir a mar abierto, ayudando a ahorrar en combustible, en tiempo, y eso convirtió a Corinto en un lugar comercial, donde transitaban muchas personas de muchas nacionalidades y de diferentes continentes, lo que podríamos llamar hoy una ciudad cosmopolita. Y con esa gran bendición, también eso trajo grandes problemas. ¿Por qué? Porque al confluir tantas personas de diferentes lugares del mundo, cada uno con su manera de pensar, cada uno con su manera de ver la vida, cada uno con su propia cultura, eso producía dentro de la propia iglesia que en ocasiones se mezclara lo que era la palabra de Dios con lo que podía ser la propia cultura que cada uno aportaba. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. En cultura, Corinto era similar a Atenas. Atenas era la capital de la filosofía, donde la sabiduría y la razón humana predominaban. Y Corinto, como ciudad griega, también tenía como Atenas ese prototipo, donde todo, con razón y con sabiduría, tenía que explicarse. Sin embargo, ¿te das cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe Corinto, dice, ¿no he venido a vosotros con sabiduría humana? ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? ¿Porque le ha salido del alma? Claro que le ha salido del alma, pero porque está intentando atajar el problema de que la cultura griega les hacía a esos creyentes tener que comprenderlo todo desde la razón. Y hay cosas que en la fe no se pueden explicar desde la razón.
Porque caminar sobre el agua no se puede explicar ni desde la razón ni tampoco desde la ciencia, sino simplemente desde la obediencia. Cuando dice la Biblia que Pedro caminar sobre el agua, yo lo creo, porque Dios puede hacer eso y mucho más. Y lo creo por fe, no porque mi razón me diga que un ser humano puede caminar sobre las aguas. Llega un momento que en el paso de la fe uno puede, esto sí, creo lo que me dice la Biblia. Pedro caminó sobre las aguas, o el mar rojo se abrió. Hay algunos teólogos que incluso cuestionan, porque tienen el problema griego, que intentan racionalizar todo lo que aparece en la Biblia. Y dicen, el mar rojo realmente no se abrió y el pueblo pasó en seco, sino que bajó tanto la marea que eso pudo pasar para que la gente pudiera caminar. Fíjate, explican desde su razón por qué el mar rojo se abrió. Bajó tanto la marea que pudieron pasar de un extremo a otro Israel. Pues entonces hubo un milagro mayor todavía que el mar rojo se abriera y el pueblo pasara en seco. ¿Sabes cuál es? Que los caballos de Faraón se ahogaran. Porque con 10 centímetros de agua que se ahoga un caballo, o el caballo sabe hacer el pino, o aquí hay algo que nos ha fallado. No podemos explicarlo todo desde la razón. No todo lo podemos explicar desde nuestra comprensión. No podemos todo acercarnos a la vida desde nuestra sabiduría humana. Por eso oramos antes de leer. Por eso oramos cuando estamos leyendo y por eso oramos cuando terminamos de leer. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ilustre y nos enseñe y nos revele la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y luego había otro factor en Corinto, que era la religión. Posiblemente había como 12 templos. Y el templo mayor que había en Corinto era el templo a la diosa Afrodita, donde había un lugar de sacerdotisas que se profetizaban, que se prostituían, dando sus servicios a todas las personas que pasaban por la ciudad, que eran muchas. Y de esa manera rendían culto a la diosa del amor. De hecho, nuestra palabra afrodisíaco, lo has leído alguna vez, ¿verdad? La canela es afrodisíaca, lo has leído alguna vez, ¿verdad? Viene la palabra Afrodita, que significa estimulante a el amor, estimulante a la relación sexual. Por eso se llama que esto es afrodisíaco. Ahora, ¿qué es entonces la carta primera de Corintios? Bien, hay una frase que se repite muchas veces y que dice el apóstol Pablo, y voy a explicar por qué. Vamos a primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Fíjate cómo el apóstol Pablo sabe diferenciar entre lo que es palabra de Dios y lo que es algo que puede ser también de su propia cosecha. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Hay una frase que se repite en todos estos textos bíblicos que vamos a ver, y por favor, estemos atentos. Fíjate lo que dice. En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Esa frase, en cuanto a las cosas que me escribisteis, implica que Pablo, antes de escribir Corinto, ya había recibido una carta de la información de lo que estaba ocurriendo en Corinto. No sé si me explico con esto. Para que diga Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, Pablo empieza a contestar conforme a la información que él ha recibido. ¿Me habéis perdido o vais conmigo? ¿Vamos en el mismo barco? ¿No se ha hundido el barco? ¿Sigue flotando? Perfecto. Quiere decir que Pablo recibe la información y ahora vamos a ver de dónde viene esa información, por lo cual Pablo dice siempre, en cuanto me escribisteis, en cuanto compartisteis conmigo. Y fíjate la primera cosa que dice, bueno le sería al hombre no tocar. Bueno, alguno lee ese versículo y dice, pobrecitos los solteros. Ese versículo fuera de contexto dice, pero lo que está hablando ahí el apóstol Pablo es acerca de la inmoralidad sexual que estaba aconteciendo en la iglesia. Porque no podía Pablo permitir que dentro de la congregación hoy un hombre estuviera con una mujer y mañana ese mismo hombre estuviera con otra mujer distinta. Hasta el punto de que era tal la perversión y la inmoralidad que estaba aconteciendo dentro de la propia congregación, porque Pablo había recibido esa información, que dice que incluso había hombres que mantenían relaciones con sus madres. Eso se llama incesto. Y Pablo tiene que reprender duramente la situación de la inmoralidad. También encontramos en el capítulo 7, en el versículo 25, otra nota acerca de esto. En el capítulo 7, versículo 25 dice, en cuanto, ¿te das cuenta otra vez? ¿Te das cuenta que vuelve a contestar a otra pregunta? Dice, en cuanto a las vírgenes, ahora no está hablando de la inmoralidad sexual, ahora está hablando de otra cosa. Dice, en cuanto a las vírgenes, mira el apóstol Pablo qué sabio es. Y yo digo que es honesto. ¿Y sabes por qué digo que es honesto? Porque cuando no es palabra de Dios, Él lo deja claro. Mira, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. No puedo decir
lo que la Escritura no dice, porque Pablo conocía como fariseo la Escritura, y dice, mas doy ¿qué? Mi parecer. ¿Sabe lo que es su parecer? Doy mi opinión, pero no es mandamiento del Señor. Dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Hay veces que el apóstol Pablo tiene que aportar su opinión y reconoce que su opinión no es palabra de Dios. Y esto me habla de un hombre que tiene temor de Dios. Porque si nosotros forzamos a la Biblia, podemos decir que la Biblia diga cualquier cosa, en base a nuestro conocimiento. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo no puedo decir como mandamiento de Dios lo que desconozco, pero doy mi parecer. Eso se habla un paso de humildad por parte de un apóstol que está intentando corregir a una iglesia que va desviada del camino. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Otro tema. Dice, en cuanto a lo sacrificado, ¿a qué? A los ídolos. Sabemos que todos tenemos, ¿qué? Conocimiento. ¿Y el conocimiento qué ocurre? El conocimiento envanece. ¿Pero qué hace el amor? ¿Qué está luchando el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto en estos momentos? Que dejen de ser con tanto razonamiento humano y que busquen más el amor de Dios en sus decisiones. Por mi razón, yo no saludo a quien no me saluda. El que quiera saludarme, que venga y me chupe el dedo gordo del pie. Eso puede ser mi razonamiento humano. ¿Por qué tengo que saludar al que no me quiere saludar? ¿Por qué tengo que decirle hola a quien no me quiere decir hola? ¿Por qué tengo que decirle buenos días al que ni siquiera me contesta? Ese es tu razonamiento humano, el que tiene muchas personas. Pero hermano, es que no nos movemos por el razonamiento humano, nos movemos por el amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Por eso, en el amor, el matrimonio perdura en pie. Porque por razonamiento humano, muchas veces el propio matrimonio puede destruirse. Que me ha engañado, ahora le engaño yo con dos. Con razón, uno puede justificar cualquier cosa. Con amor se puede perdonar. Por eso el apóstol Pablo dice, el amor edifica. ¿No te das cuenta que una iglesia con tanta inmoralidad sexual es la iglesia que tiene el mayor capítulo más utilizado en los matrimonios, tanto civiles como religiosos? 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como címbalo que retiñe, ¿verdad? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa gracia se manifiesta en el amor de Dios. Ahora, hermanos, vamos a 1 Corintios 12.1, porque en 1 Corintios 12.1 también encontramos un tema espiritual en una iglesia tan carnal, y son los dones espirituales. La lista de los dones espirituales se encuentra en 1 Corintios 12. Qué curioso, ¿verdad? Que en 1 Corintios, una iglesia tan carnal, aparezca el tema del amor, aparezca el tema de los dones espirituales, y que en 1 Corintios aparezca incluso la resurrección y la venida de Cristo. Una carta tan conflictiva, donde aparecen temas tan importantes en nuestra vida cristiana. ¿O no haces que cada vez que participas del pan y el vino, que es lo que leemos en 1 Corintios capítulo 11? La institución de la cena del Señor. Si nos damos cuenta, donde mayor pecado hay, mayor gracia se manifiesta. Seguro que has leído más veces, sin quererlo, 1 Corintios en tu vida que Romanos. Y sin embargo es una carta que lo que hace es corregir el pecado de una iglesia que ha sido desviada del camino. Mira lo que dice 1 Corintios 12.1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Por lo tanto, te das cuenta que el apóstol Pablo es capaz de corregir, manifestando que la importancia del amor va a poder hacer que la iglesia pueda ser restaurada, levantada, y que necesitan los dones espirituales para que esa iglesia se mantenga extendiendo el reino de Dios. Hasta Pablo habla de las ofrendas. 1 Corintios 16.1. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16.1. 1 Corintios 16.1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Te das cuenta? En cuanto a la ofrenda. Él conocía que la iglesia era una iglesia también generosa. ¿Cómo son las cosas, verdad?
Una iglesia con tales problemáticas es una iglesia que hasta ofrenda. Hermanos, hay 3 razones muy concretas por las que Pablo escribe esta carta. La primera, porque había recibido la información de la familia de Cloé. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12. Quiere decir que Pablo no descubre lo que ocurre. A Pablo le informan de lo que está pasando en Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12. Y aquí me quiero detener un poco, porque en ocasiones nosotros tenemos que actuar como la familia de Cloé. Cuando hay algo en la iglesia que afecta a la vida espiritual y te lo callas, estás siendo partícipe del mismo pecado. Mirar hacia otro lado es actuar en pecado. No lanzas la piedra, no, pero tampoco haces nada para que esa piedra no llegue al objetivo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12, fíjate lo que dice la Biblia. Porque he sido informado acerca de vosotros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, sé lo que está pasando porque otros me lo han dicho. ¿Serán chivatos? No, es que aman el cuerpo de Cristo. Esto no es cuestión de contar. ¿Sabes lo que es ser un chismoso? Que el problema que tiene fulano se lo cuento a Mengano, a Cetano y a Roldano. Y no se lo cuento a quien tengo que contárselo para poner orden sobre la situación. Eso es un chisme. Pero cuando yo busco la solución, cuando yo era pequeño y me peleaba con mi hermana, en vez de contarle mi problema a la vecina del quinto, del cuarto, del sexto y ponerlo en publicaciones abiertas en el Facebook, bueno, el Facebook no existía en la época que yo era más pequeño, hablaba con mis padres, porque eran los únicos que podían poner orden sobre la situación. Ahora, si yo no hacía nada, el problema no solamente no iba a ser solucionado, sino el problema se iba a agrandar. Y en ocasiones tenemos que actuar como la familia de Cloé. Fíjate lo que dice el versículo 12. Porque quiero decir que porque he sido informado acerca de... Me vas a volver loco, Eric. Vale. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué? Ahora pásalo al 12, Eric. O dedo rápido. Muy bien. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí habla de la división que había en la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Cefa es Pedro, ¿vale? Y yo soy de Cristo. Cloé les está diciendo, la iglesia está perdiendo el norte, porque se están formando los grupos. Mira, hermano, los que hemos nacido en una iglesia y llevamos prácticamente desde la infancia, desde la niñez, desde que llevábamos pañales viniendo a la iglesia y hoy somos adultos y hemos pasado por todas las áreas de la iglesia, podemos darnos cuenta que los grupos los hay, los ha habido y los habrá. Pero en medio de esos grupos, uno tiene que tener la sabiduría de Dios para saber que los grupos que se forman son grupos de afinidad, de compañerismo y de amistad. Pero nunca un grupo puede prevalecer por encima del cuerpo de Cristo. Porque entonces estoy diciendo que uno es de Pablo, otro es de Cefas, otro es de Apolos, y quien al final es de Cristo. Ningún grupo puede estar por encima de la iglesia. Porque una célula es parte del grupo. Y el grupo es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y cuando una parte del cuerpo se resiente, toda se resiente. Nosotros no buscamos eliminar los grupos en la iglesia, ni mucho menos. Que cada uno se vaya de vacaciones con quien quiera. Pero lo que no podemos hacer de los grupos son debates de crítica, de chisme o de hablar mal de aquellos que no forman parte de nuestro club selecto. Porque entonces estoy mutilando el cuerpo de Cristo. Solamente escucha un amén y un gloria a Dios, ¿eh? Ah, bueno, gloria a Dios. Ahora estamos todos aquí borrando los grupos de WhatsApp. Segundo motivo por lo que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios. Lo encontramos en 1 Corintios 7, versículo 1. Fíjate lo que dice. Lo primero es la información de la familia de Cloé. Y el segundo es una carta que recibe. En cuanto a las cosas que me escribisteis, ahí te das cuenta de que el segundo motivo por el que Pablo escribe es, primero, porque le informa a Cloé, los familiares de Cloé. Y segundo, porque les escribe, la iglesia escribe una carta. Y hay otra tercera cosa. La encontramos en 1 Pedro 16:7, 1 Corintios 16:7, lo encontramos ahí. Cuando Pablo se halla en Éfeso, dice que fueron a verle
personas de la iglesia de Corinto. ¿Tú sabes lo que habla de eso? De que había desesperación. Hay un momento que cuando ya el problema es tan grande, hay gente que tiene que ir en busca de alguien que ponga orden sobre esto. Primera de Corintios 16, 17. 16, 17. Ahora, muy bien. Me regocijo con la venida de ¿quién? De Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. 3 motivos por los que se escribe la carta. Primero, la familia de Cloé, les dice Pablo, la iglesia se está dividiendo. La carta que escribe la propia iglesia explicando los problemas que hay dentro de la iglesia, como hemos leído en 1 Corintios 7. Y el tercer motivo, que hay personas que ya no se conforman con escribirle por carta. Hay cosas que se tienen que solucionar en persona y tienen que ir en persona a decir, esto lo tengo que hablar. ¿Comprendes ahora por qué hay cosas que se pueden hablar en la puerta de la iglesia y hay cosas que hay que hablar en la intimidad de un despacho o de un lugar íntimo? ¿No te das cuenta que cuando Cristo se transfiguró, no se subió en el monte y dijo quién era? Lo hizo delante de Pedro, de Juan y de Santiago. Y lo hizo en petit comité. Pero cuando tuvo que dar la bienaventuranza, lo hizo desde un monte. Cuando multiplicó los panes y los peces, lo hizo desde una llanura. Pero cuando tuvo que manifestar cosas de la intimidad, lo hizo en la intimidad. En ocasiones tenemos que saber discernir que hay cosas que podemos solucionar con una llamada de teléfono y hay cosas que tenemos que solucionar mirándonos a los ojos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aquí Pablo recibe una carta, recibe la visita de personas y también recibe la información de la familia de Cloé. Ahora, quiero preguntarte algo que para mí es muy importante. ¿Qué diríamos nosotros hoy si nos informasen a nosotros de que una congregación hermana está incurriendo en los problemas que incurre la iglesia de Corinto? La pregunta es, ¿cómo actuaríamos? Tú te imaginas que, Dios no lo quiera, yo el jueves voy al Corcón, ¿vale? Y estaré con la pastora Dinelli y estaré en el culto de oración. Imagínate que me cuenta que en la iglesia del Corcón hay grupos, hay incesto, hay inmoralidad sexual, la gente se divorcia, se casa, la gente hace, es decir, un desastre. ¿Cómo actuaríamos nosotros ante esa información? ¿Actuaríamos con una espada y empezaríamos a cortar cabezas? ¿O actuaríamos como actuó el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo actuó con firmeza, actuó con rigurosidad, pero en todo momento actuó con amor. Porque la disciplina con amor edifica. Cuando no hay amor, la disciplina se convierte en maltrato. Y el maltrato conduce a la destrucción. Yo tuve que comprender eso con mis hijos. Yo aprendí a corregir a mis hijos con amor. Porque si los corregía con enfado, la disciplina se convertía en paliza. Y tenemos que aprender que nuestras manos con las que levantamos manos santas para glorificar el nombre del Señor son las mismas con las que tenemos que disciplinar nuestras manos, a nuestros hijos. Y lo tenemos que hacer con amor y disciplina en el Señor. En el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Me acuerdo perfectamente un día que comiendo, me acuerdo que eran pequeños de repente, Ismael que no paraba ni para dormir. De hecho, dormía en una posición y al día siguiente se levantaba en la otra posición y las sábanas por un lado, la manta por otro. De hecho, hoy día, con 15 años, tú entras en su cuarto después de haber dormido toda la noche y la sábana por un lado, la manta por otro. No para ni siquiera cuando está dormido. Y un día comiendo, fuimos a comprar una pizza, la pusimos ahí los 4 viendo una peli familiar, eran pequeños, y le pusimos un vaso de leche y el niño se puso tan contento con la pizza que le dio un vaso, tiró la leche, manchó la pizza. Me entró por aquí. Mi mujer me dijo, tómate un Almax. El Almax es que para bajar la acidez de estómago. Si en ese momento yo hubiera actuado, yo no hubiera disciplinado a mi hijo con amor. Lo hubiera maltratado. Tenemos que aprender, como cuerpo de Cristo, que cuando hay algo que está mal, que cuando hay algo que está fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, no podemos actuar de una manera desequilibrada, movidos por la ira, el resentimiento, el odio, la amargura o la insensatez, o incluso nuestro propio nervioso, si valga la redundancia, que nos haga
no corregir, sino maltratar. Por eso, el apóstol Pablo, cuando actúa ante los problemas que está viviendo la iglesia de Corinto, lo hace con amor. Y fíjate que en esta introducción encontramos esto. En el capítulo 1 de Corintios, versículos 1 al 3, fíjate cómo Pablo empieza a describir esta situación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿te das cuenta por qué Pablo escribe así, no? Le están diciendo que él ni es apóstol ni es nada, ¿verdad? Pues Pablo comienza diciendo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y fíjate qué le dice, ¿llamados a qué? Con lo que conocía Pablo a la iglesia. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo comienza la carta? Mira el versículo 2. Si te das cuenta, estos pequeños detalles te ayudan a comprender cómo abarca Pablo el problema que hay en la iglesia. Dice, el versículo 2, ¿lo podemos poner, Eric? Dice, a los santificados en Cristo. Luego vemos más adelante que si el divorcio, que si las inmoralidades, que si el incesto. Pero dice, estoy llamando a los santificados en Cristo. Está intentando transmitir que la iglesia empiece a buscar la santidad. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, dice el apóstol Pablo, Señor de ellos y también nuestro. Pablo intenta envolver con cuerdas de amor una congregación que está destruyendo el testimonio y el amor de Cristo. Por eso dice el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros. ¿Cómo actúas tú cuando hay un problema en tu familia? ¿Actúas con una ira desmedida o actúas de una manera reflexiva, compasiva y, valga la palabra, evangélica? Porque en ocasiones cuando vemos el pecado ajeno, somos más dados a coger una espada y cortar cabezas que coger la espada y sanar corazones. Y la Biblia, Dios nos la ha dado para sanar los corazones, no para cortar las cabezas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Bien, ¿cuáles son los retos de la interpretación? Vamos a hablar de los retos de la interpretación. Bien, el primer reto lo hablamos la semana pasada, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 40. No lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 7 ya explicamos la semana pasada que dedicamos una hora en concreto a explicar acerca de la problemática que había con los divorcios. Lo tenemos claro, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a explicar lo que ya explicamos. Pero sí vamos a hablar de la adoración apropiada y el reconocimiento a la persona santa de Dios. En el capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia cuál es la adoración apropiada. ¿Cuál es la adoración apropiada? El reconocimiento de la persona santa. Fíjate, mira lo que el apóstol Pablo dice. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Te das cuenta? Invierte el orden. No dice, Dios os va a destruir. No. Fíjate cómo el Espíritu Santo guía esto. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Te das cuenta? Le dice lo mismo, pero sin el dedo amenazador. Ya no depende de lo que Dios va a hacer, te va a hacer a ti, sino de lo que tú estás haciendo con Dios. Es clave en el mensaje apostólico esta actitud. Y dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? A que ahora este versículo lo entienden mejor con todo lo que hemos podido ver de la problemática que existe en la iglesia. Tú lees este versículo con todos los problemas que hay en Corintios y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el que lee este versículo dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo con la iglesia de Cristo? Si soy iglesia de Cristo, estoy para edificar.
Si soy iglesia de Cristo, estoy para perdonar. Si soy iglesia de Cristo, estoy para unificar. Si soy iglesia de Cristo, estoy para sumar, para multiplicar, pero no para dividir. Si soy iglesia de Cristo, estoy para unir, no para romper. Ahí uno descubre la adoración que tiene que darle al Señor. Otro problema, la identidad espiritual de la iglesia. ¿Sabemos lo que es la identidad espiritual de la iglesia? El apóstol Pablo trata este tema. En el capítulo 11, los versículos del capítulo 11, perdón, he dicho el 11 no, el capítulo 12, versículos del 12 al 27, nos habla acerca de la identidad espiritual de la iglesia. Capítulo 12, versículos del 12 al 27. Mira cómo habla de la identidad de la iglesia. Es hermoso cómo lo presenta. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Lo entendemos? Está intentando combatir los grupos diciéndole, cada grupo puede coexistir con el otro, porque todos forman parte del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, no, el versículo 13, perdón. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La identidad espiritual de la iglesia es que, siendo tan distintos, podemos ser uno en Cristo. ¿Aquí cuántas nacionalidades somos ahora mismo? ¿10 nacionalidades? ¿13 nacionalidades? ¿14 nacionalidades? Seguimos siendo uno en Cristo. Cuando estuve en una reunión de pastores donde se estaba hablando acerca de las iglesias étnicas, entiéndase las iglesias que pertenecen a una sola nacionalidad. Es complicado cuando uno llega a una iglesia donde se habla un idioma que no es el tuyo. Evidentemente te sientes excluido porque no comprendes lo que te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Entras en una iglesia que no se habla el idioma que tú conoces y te sientes... son iglesias, pero ¿cómo te sientes tú? Como pez fuera del agua. Porque no puedes orar, no puedes alabar, porque lo único que puedes hacer es repetir palabras que ni siquiera sabes lo que significan, ¿verdad? Es interesante de que el cuerpo de Cristo coexistan las diferentes culturas. Es importante que todas las lenguas, tribus y naciones practiquemos aquí en la tierra lo que un día va a ser en el cielo. Porque nos dice Apocalipsis que de toda lengua, de toda tribu y toda nación estaremos juntos adorando delante del trono del Cordero. Por lo tanto, cuando nosotros condicionamos la iglesia a una cultura, estamos dejando de ser una iglesia en Cristo para convertirnos en una más. Por eso la identidad de la iglesia, por encima de las lenguas, de las costumbres, de las culturas, tiene que estar cimentada en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu. Porque eso nos va a dar identidad como iglesia. Y podrá venir personas de cualquier otra nacionalidad y de cualquier otro continente, que se podrá sentir identificado porque aquí se viene a adorar a Jesús de Nazaret. Y cuando uno tiene esa identidad bien marcada, las culturas pueden convivir sin predominar ni prevalecer por encima de otra. Vamos ahora a la participación de la cena del Señor. El apóstol Pablo habla de la participación de la cena del Señor. Y lo vamos a leer, pero lo vamos a leer con otros ojos. En 1 Corintios 11, ahora sí, 1 Corintios 11, los versículos del 17 al 34, nos van a expresar a la cena del Señor, pero lo vamos a ver con otros ojos, con los ojos del conocimiento que hemos adquirido al estudiar esta carta. Fíjate lo que dice. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Aquí el apóstol Pablo no se calla, ¿verdad? Si no os congregáis, ¿para qué? Para lo peor. Vamos a ver qué es lo peor. Seguimos leyendo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, fíjate que dice aquí el apóstol Pablo, como iglesia, aquí, cada uno en su casa haga lo que quiera, pero cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice Pablo, y en parte lo creo. Ya el apóstol Pablo daba crédito a lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos
entre vosotros los que son aprobados. Qué interesante. ¿Cuándo se demuestra que la iglesia es iglesia? Cuando realmente tiene problemas la iglesia. Porque el que es iglesia tendrá una actitud totalmente distinta al que no lo es. ¿Has leído Éxodo cuando Israel sale de Egipto y se encuentra enfrente del Mar Rojo? ¿Has leído que dice, hay una gran diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y los hijos de Israel? ¿Lo has leído alguna vez? ¿Sabes lo que hacía el pueblo? Cuando Faraón venía con sus carros errados a destruir a aquellos que le había dado la libertad hace unos días antes, los iba a pisar como mosca, como mosquitos, los iba a destruir. ¿Y qué hizo el pueblo? Se puso a quejarse, se puso a criticar. Incluso Moisés dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, pero Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No? Incluso el Señor le tiene que decir, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos que marchen. ¿A quién se lo dijo? Mientras unos estaban criticando, estaban burlando, estaban echando de menos incluso Egipto, porque decían, en Egipto comíamos papa, en Egipto comía cebolla, en Egipto teníamos zanahoria. Madre mía, si estás también en Egipto, quédate en Egipto, ¿verdad? Entonces cuando viene alguien, ¿verdad? O un país que no es el suyo, dice, ¿por qué este país es esto, este país es otro? Oye, pues si estás malo, vete al tuyo, ¿no? Pues fíjate qué interesante, porque los hijos no criticaron ni murmuraron, sino los hijos empezaron a marchar y a mojarse los pies con el agua. ¿Por qué el Mar Rojo se abrió? ¿Por los que criticaban o por los que avanzaban? Y necesitaron tener un faraón que los perseguía. Necesitaron tener alguien que estaba detrás de ellos para destruirlos, para aniquilarlos. La iglesia de Cristo tiene que pasar muchas veces por problemas serios para demostrar quién es asistencia y quién es iglesia. ¿Quién es asistencia y quién es iglesia de Cristo? ¿Sabes cuando un matrimonio se descubre que un matrimonio está bien fraguado? Cuando se quieren mucho. Eso no, eso es fácil. Cuando vienen los problemas. Ahí es donde se fragua el matrimonio. ¿Sabes cuando una iglesia realmente demuestra que es iglesia? Cuando viene el ataque del faraón de turno y la iglesia se mantiene firme, constante, perseverante, en oración y súplica delante del trono de Dios. Los que critican, chismorrean, hacen comentarios malintencionados, buscan división y lo único que hacen es echarle leña al fuego o gasolina al fuego, lo único que están manifestando es que no son iglesia. Porque la iglesia está para unir. La iglesia está para ser edificada, no para ser destruida. Si esto lo comprendiéramos en los momentos de las dificultades, la iglesia podría decir lo que dijo el apóstol Pablo. En Cristo soy más que vencedor. ¿Puedes decir eso conmigo? En Cristo soy más que vencedor. Muy bien, seguimos leyendo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, es decir, que se juntaban para comer y no era el pan y el vino. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro, ¿qué ocurre? Madre mía, lo que se tenía que reunir para hacer una reunión santa se convertía en una reunión de borrachera. ¿Lo estás leyendo conmigo, no? Seguimos leyendo. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Fíjate lo que os lo voy a traducir a un idioma del siglo XXI. Que cada uno coma y beba en su casa. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque esto es lo más interesante. Los que tenían comida la llevaban y se la comían. Pero no tenían ni siquiera la educación de compartir con el que no tenía nada. ¿Sabes que la manera de comer de una persona te habla mucho de cómo es esa persona? Te pongo un ejemplo. Yo me siento a comer con una persona y se sienta así. Su plato, su cubierto y pone la mano así. Y come. Eso me está diciendo ya cómo es esa persona. A que a ti también. Pero si estás comiendo con una persona y comes con esa persona
y echa el plato un poquito para adelante y come de manera que lo que hace es que no mete la cabeza en el plato, sino que el cubierto se lo mete en la boca, ¿a que eso también te habla de una persona? ¿A que también te habla de una persona cuando coge el plato y hace... ¿A que sí? Algunos están diciendo, madre mía, ¿cómo como? Mira, Pablo le tiene que decir a la iglesia que su manera de comer está manifestando que poca iglesia es. Y esto es muy duro, ¿eh? Y esto lo está diciendo antes de presentar la institución de la cena del Señor. Seguimos leyendo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y fíjate, ahora vamos a ver de una manera distinta la cena del Señor, por todo lo que os acabo de explicar, porque hemos comprendido el contexto. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él cogió el pan. ¿Y qué hizo con el pan? Fíjate, lo leemos. Dice que lo partió, dio gracias, ¿y qué hizo? ¿Te das cuenta cómo Pablo empieza a ilustrar la cena del Señor como un ejemplo de manera de comer? Su pan, su cuerpo, da gracias, lo parte y lo comparte. ¿Qué tenía que ver eso con lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto? Nada. A que estamos viendo la cena del Señor de una manera distinta. Porque Pablo lo que está intentando es combatir el egoísmo, el poner la mano aquí delante del plato, que nadie me moleste, que yo estoy comiendo. Y cuando yo termine de comer, que venga otro. Fíjate, y dice, haced esto en memoria de mí. Estamos intentando comprender la cena del Señor desde una perspectiva solidaria, de entrega, de participación, y donde esa actitud también hace que el nombre de Dios sea glorificado. Tu manera de comer es una oportunidad para que muchos puedan ver que eres iglesia de Cristo. Esto es algo tremendo, hermanos, es algo tremendo. Y comemos siempre el pan y el vino, pero lo hacemos de manera tan natural que no descubrimos por qué Pablo marcó esos principios dentro de la institución de la cena del Señor. Otra última cosa que quiero hablaros antes de concluir, y es acerca de la importancia de la resurrección. ¿Cuántos habéis escuchado hablar de la resurrección? Todos, ¿no? Pues vamos a hablar por qué Pablo habla a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección. Este es el último punto acerca de los retos de la interpretación. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Fíjate que Pablo tiene que tratar el tema de la resurrección, porque hay veces que hay creyentes que viven tan pegados a las cosas del mundo que no están pendientes de que Cristo viene por su iglesia para llevársela a su verdadero lugar, que no es este mundo. No te hipoteques en este mundo, hipotécate con Cristo. ¿Qué hacían los discípulos del primer siglo? Vendían sus casas y ponían los bienes a disposición de los apóstoles para extender el reino de Dios. Por eso creció el Evangelio. ¿Qué hacen los discípulos de hoy? Hipotecan sus vidas para comprarse su lote de tierra, su chalet, su casa, su ladrillo, pensando que en esta vida van a tener algo que heredar, cuando esta tierra va a ser destruida por fuego. Mira lo que dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir que la resurrección que nosotros creemos es que un día moriremos y un día seremos levantados con Él. Y esa resurrección nos da la esperanza, esa resurrección nos da la seguridad de que nuestra vida está en las manos de Él. Porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces, ¿por qué nos atamos tanto a este mundo y a los deleites de este mundo y a los bienes de este mundo, que dejamos de vivir sin Cristo, empezamos a vivir sin Cristo porque tenemos que cubrir con las cosas que este mundo nos exige, cuando nuestra ciudadanía debe estar en los cielos? Versículo 14. Y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Hermanos, tenemos que vivir en esa resurrección, en la resurrección de Jesús, donde lo que pasa en esta tierra es simplemente temporal. Algunos me han dicho, pastor, ¿por qué vive de alquiler?
Eso es me han dicho, tirar el dinero. Es que realmente me pasa lo mismo que cuando me casé. ¿Por qué invitaste a tantas personas? Que ni siquiera, de los que invitaste, ni siquiera con muchos, ni siquiera tienes comunicación con ellos. Es verdad. Porque cuando me casé, porque me iba a casar una sola vez. Y dije, ya que me caso bien. Y ahora, sobre esto, sobre por qué vivo de alquiler, es muy sencillo. Porque para mí el dinero simplemente es un medio para seguir avanzando. Porque los ladrillos se van a quedar aquí en el mundo. Hasta el coche que tengo es de alquiler, de renting. ¿Por qué? Porque no tengo que tener nada en esta vida que me ate a lo que realmente Dios me ha llamado. Porque yo sí creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que un día me levantaré de entre los muertos y estaré delante del trono de Dios, cubierto con la sangre del Cordero, pudiendo glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, hermanos, dile al que tiene al lado, no te ates con las cosas de este mundo. Y ahora dile algo más importante. Dile algo más importante. No sufras. No sufras. ¿Por qué sufrimos? Porque no tenemos la casa. ¿Por qué sufrimos? Porque no tenemos ese coche. ¿Por qué sufrimos? Porque no tenemos esa televisión de 85 pulgadas. Hermanos, el problema es la visión con la que afrontamos la vida. Eso va a condicionar nuestra santidad también. Hay mucha gente que en la iglesia no puede diezmar. Y dicen algunos, pobrecitos. Y no diezman no porque no trabajen, sino porque para llevar el ritmo de vida que llevan, necesitan gastar el dinero que tienen en sus deleites y sus caprichos. Es normal que una persona no pueda diezmar cuando tiene que pagar 2 o 3 casas. Es normal que una persona no pueda diezmar cuando tiene que tener el mejor automóvil del mercado. Es normal que una persona no pueda diezmar cuando se compran las zapatillas deportivas de 500 euros. Es normal que no pueda diezmar porque hace la dieta del iPhone. Se compra un iPhone, no tiene para comer y se queda delgadito, pero tiene un iPhone. Es normal que no pueda diezmar porque vive para este mundo. Y otro, en otra parte del mundo, se está enriqueciendo a costa de ti. Y ese morirá con todos sus bienes y tú morirás con todas tus deudas. Y lo más triste, no habrás comprendido que somos advenedizos, que somos extranjeros en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vive para Cristo. Y hasta aquí el estudio de Corintios. Amén. La semana que viene concluiremos con Corintios, con el carácter de Dios en Corinto, que eso necesita una hora, porque vamos a ver todas las personalidades de Dios en la carta de los Corintios. Pues hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo de estudio y de palabra. Recordar, mañana miércoles a las 5 las personas mayores se reúnen a través de WhatsApp, ¿verdad? El café y pasta, creo que son como 9 o 10, ¿no? 10, os juntáis, ¿no? Ahí, cada uno en su casa. Como dice el apóstol Pablo, cada uno come en su casa, pero compartís a través de WhatsApp la palabra del Señor. Proverbios estáis estudiando, ¿verdad? Y yo a las 5, Dios mediante, estaré en la prisión. Voy al módulo 11 y 12. Me toca mañana orar para que el Señor nos cuide durante el tiempo de la prisión mañana. El jueves, como os he dicho, no voy a estar con vosotros, sí estarán mis hijos, sí estará mi esposa. El pastor Tony estará compartiendo acerca de la unción del Espíritu Santo, porque el jueves estaré en Alcorcón. Voy a estar desde el mediodía con la pastora Dinelli, que quería hablar conmigo, y luego estaré participando del culto de oración de ellos el jueves. El día viernes ya tenemos Héroes de la Fe a las 8, que vamos a hablar acerca de Jabes. No sé si sabéis quién es Jabes en la Biblia, pero la oración de Jabes en la Biblia son 2 versículos que tienen mucho que enseñarnos, y lo veremos el día viernes. Y el día sábado, Dios mediante, como siempre, la iglesia estará abierta para ser limpiada por la mediodía. También el sábado se grabarán 2 programas de Héroes de la Fe, y el domingo estaremos en nuestro culto de resurrección como todos los domingos. Vamos entonces a ponernos en pie y vamos a orar para terminar, si os parece bien. Muy bien, vamos a orar. Pues Marta, ¿puedes pasar y nos despide en oración, por favor?